Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal Endless Diary Tales? Muchas gracias. Después de 3 años de matrimonio con Elías, pensé que había memorizado cada detalle cruel de él, el hombre que se quedaba afuera hasta el amanecer, el hombre cuya colonia olía a otras mujeres, el hombre que una vez me dijo que tenía suerte, incluso me llevó a su casa. Pero ese no fue el hombre que volvió a casa ayer. Llegó a las 5:02 de la tarde, traje elegante, todavía impecable, ojos inquisitivos. No tiró las llaves ni la chaqueta sobre el sofá, en lugar de eso fue directamente a la cocina. Lo seguí en silencio desde el pasillo. 2 horas después, había cocinado una comida completa de 8 platos, y no cualquier comida, cada uno coincidía con algo que alguna vez mencioné que me gustaba. Hace unos años colocó un recipiente humeante delante de mí. Julia dijo en voz baja, esta es una sopa de ginseng y callos de cerdo, es buena para la digestión, pruébala. Lo miré fijamente, ¿era una broma, una actuación? Tomé un sorbo, estaba bien, molestamente bueno. Dejó escapar un suspiro de alivio como si lo hubiera estado conteniendo desde el momento en que cruzó la puerta. También hice croquet amarillo al vapor, agregó, lo traje fresco, pensé que lo preferirías tierno. Si la junta directiva de Elías lo viera alimentándome nerviosamente con pescado, se desmayarían de incredulidad. Ignoré el pescado y me concentré en el arroz. Él no se quejó, solo sonrió torpemente y murmuró, mientras comas algo. Luego, vacilante, lo dijo, hay un grupo de especialistas realizando consultas conjuntas en el hospital este fin de semana. Quizás podría llevarte solo para un chequeo. Mis dedos se congelaron en el borde del recipiente. ¿Por qué crees que estoy enferma? ¿Esperas que lo esté? Su rostro decayó, no. Julia, debería haberte hecho revisar hace mucho tiempo. Me preocupa. ¿Por qué ahora? Pregunté fríamente, ¿por qué esta versión de Elías, de repente? Parpadeó, porque eres mi esposa. Bajó la mirada avergonzado, como si esa respuesta no fuera suficiente ni siquiera para él. Pero vi algo más, no era culpa, era miedo. Y supe en ese momento que había cambiado. Realmente había cambiado. Y solo podía significar una cosa, él también había renacido. A la mañana siguiente Elías ya estaba levantado antes que yo, no porque tuviera una reunión temprano, sino porque quería prepararme el desayuno. Lo oí en la cocina abriendo cajones, haciendo tintinear utensilios, susurrando recetas en voz baja como si fueran oraciones. Hace un año este mismo hombre solía tambalearse hasta casa borracho, oliendo a whisky y perfume, cerraba de golpe la puerta del dormitorio, exigía atención y luego me acusaba de ser fría. Ahora estaba en la cocina quemándose la mano con una sartén y maldiciendo en voz baja, no por enojo, sino por frustración porque los panqueques no quedaban lo suficientemente dorados. Cuando finalmente colocó el plato delante de mí parecía un niño presentando un dibujo hecho con crayones. Prueba esto, dijo, usé harina de almendras, dijiste que estabas evitando el gluten, ¿verdad? No recordaba haberlo dicho, pero claramente él sí. Di un mordisco, mastiqué y tragué. Está bien, murmuré. Sonrió como si le hubiera otorgado un trofeo. Tomó su tenedor, pero se detuvo, luego me miró de nuevo, observó, midió, esperó, y entonces lo volví a ver, el pánico, el mismo que vi en sus ojos anoche. No era culpa ni compasión, era terror, terror de que desapareciera. Todo tenía sentido ahora. Hace un mes Elías cambió de repente, cortó lazos con todas las mujeres que orbitaban a su alrededor como polillas, dejó de asistir a fiestas nocturnas, incluso dejó de permitir que su asistente filtrara mis llamadas. Empezó a llegar a casa puntualmente con flores, historias sobre su día y disculpas escondidas en cada gesto. Al principio pensé que era un plan, una preparación para una traición mayor, pero luego vi los detalles, la forma en que miró nuestra foto de boda demasiado tiempo, cómo trazó los bordes con dedos temblorosos, cómo murmuró lo siento cuando pensó que yo dormía, y cómo tomaba mi mano de noche, no por placer ni por control, sino para asegurarse de que yo todavía estaba allí, como si pudiera desvanecerme en un abrir y cerrar de ojos. Recordé mis últimos momentos de la vida anterior, consumida en una cama de hospital con cáncer gástrico en etapa final. Elías estuvo allí al final, me sostuvo mientras tosía sangre, sus lágrimas empapaban mi vestido, lloró como un hombre que le pedía a Dios una segunda oportunidad, susurrando promesas que nunca cumplió en vida, deseando un final diferente. Recordé el peso de la muerte y lo último que vi antes de cerrar los ojos, su rostro quebrado, temblando,
presionado contra el mío. Y luego abrí los ojos 2 años antes. Regresé a esta versión de nosotros, a la última frágil amenaza de esperanza. Ahora lo veía claramente. Elías también había regresado. No era solo culpa, era un hombre atormentado por lo que había perdido. Había renacido. Y esta vez no perdió ni un segundo. Esa noche acepté ir al chequeo hospitalario. No porque confiara en él, no porque quisiera paz, sino porque me lo debía a mí misma. Si el destino me daba una segunda oportunidad, no la desperdiciaría en esperanzas ciegas. Elías se iluminó cuando asentí, ni siquiera intentó ocultarlo. En minutos ya hablaba con su asistente organizando horarios, pidiendo los mejores médicos, exigiendo una consulta completa, como si pensara que la eficiencia pudiera borrar la historia. Me senté a la mesa masticando fruta fresca mientras mi mente vagaba al pasado. Recordé la primera vez que fui al hospital en mi vida anterior. Había ignorado los síntomas demasiado tiempo, y cuando me hicieron pruebas el resultado fue despiadado: cáncer gástrico terminal. La cirugía no fue suficiente, la quimioterapia más consuelo que cura. Aún así me aferré a la esperanza hasta que intenté pagar mi primer procedimiento. Fue entonces cuando descubrí que mis tarjetas de crédito habían sido congeladas por Elías. Cuando lo llamé apenas pude decir 2 palabras, lo único que oí fueron jadeos y risas, el inconfundible sonido de una habitación de hotel. «Hola», susurré aturdida. Su voz sonó sin aliento y molesta. «Oh, finalmente decidiste llamar, ¿qué pasa ahora?» «Estoy en el hospital», dije. «Encontraron algo, necesito cirugía, necesito pagar». Él se rió, ni cruel ni sarcástico, solo incrédulo. «Julia, si vas a mentir para conseguir mi dinero, al menos hazlo bien». «Elías, me estoy muriendo». «Por supuesto que lo estás», respondió. Y de fondo otra voz, suave, sensual y divertida. «Cariño, no cuelgues, estabas llegando a la parte buena». Ella siempre estaba allí, merodeando detrás de la cortina, esperando que me quedara sin aire. Colgué y me quedé mirando la pared del hospital hasta que mi visión se volvió borrosa. Un segundo después estaba tosiendo sangre en mis manos. Ese momento, el olor antiséptico, el sabor metálico en mi boca, la traición zumbando en mis oídos, nunca lo olvidaré, nunca lo perdonaría. Ahora, en esta segunda vida, Elías se acercó y me entregó una servilleta. Aquí, me aseguré de que no estuviera demasiado fría esta vez. Pensaba que podía deshacer lo que hizo, pensaba que sopa y fresas podían borrar mis recuerdos. Pero no me inmuté cuando nuestros dedos se rozaron, no lloré, no grité, porque esta vez no iba a derrumbarme bajo su peso, esta vez me quedaría en pie, y cuando finalmente se quebrara, yo sería quien lo observara. El sábado llegó frío y nublado. Elías insistió en llevarme él mismo al hospital, no el normal ni siquiera el mejor, sino uno privado alquilado en su totalidad, parecía hecho solo para mí. El vestíbulo estaba extrañamente silencioso, todas las enfermeras sabían mi nombre, los formularios ya estaban rellenados, no hubo sala de espera, ni números ni portapapeles, era como si hubiera reescrito el sistema para borrar el recuerdo de la última vez. Elías me siguió a cada prueba como una sombra, rondando pero sin entrometerse, me pasó agua entre extracciones de sangre, ajustó la manta cuando me senté en la sala de exploración. No habló mucho, pero sus ojos eran más fuertes que cualquier palabra, vigilantes, temerosos. Tras 2 horas hicimos una pausa. Entré en un salón mientras él atendía una llamada cerca del pasillo. Estaba a punto de empujar la puerta cuando oí una voz. «Hola, querido familiar». «Elías, ¿por qué no has respondido mis llamadas?» «Lo prometiste». Me detuve en seco. Ese nombre aún me sabía amargo. La vi a través de la mampara de cristal, coleta, chándal, maquillaje mínimo, parecía una universitaria fresca e inocente, pero yo sabía la verdad. Recordé su rostro inclinado sobre mi cama de hospital en mi vida pasada, recordé el veneno detrás de su falsa simpatía. «De todas formas te estás muriendo», susurró en aquel momento, «tengo 3 meses de embarazo. Cuando te vayas, por fin seremos una verdadera familia». Intenté gritar, pero mis pulmones eran demasiado débiles. Ella se rió, una risa que aún resonaba en mis pesadillas. Y ahora estaba aquí otra vez, todavía sin ser una estrella, aún no famosa, apenas una actriz novata en la compañía de Elías, todavía conspirando, todavía en su órbita. Entré al pasillo justo a tiempo para verla extender la mano hacia Elías, demasiado cerca, demasiado familiar. Él se estremeció y se levantó bruscamente. «Julia», dijo con los ojos muy abiertos,
¿Ya terminaste? Asentí lentamente, y él se colocó delante de ella como un escudo. No es nadie, solo una actriz de la compañía. Me lesioné en el set. Estaba ayudando con los arreglos. Eso es todo. Zoe dio un paso adelante, sonriendo, dulce como el azúcar, con los ojos llenos de veneno. Usted debe ser la señora Sinclair. He oído mucho sobre ti. Eres tan bella. El jefe habla de ti constantemente. No dije nada. Simplemente la miré de arriba a abajo. Ella se movió inquieta bajo mi mirada. Elías se apresuró a colocarme mi bufanda sobre los hombros. Hace viento. Vámonos. Me volví hacia Zoe una última vez. Señorita Zoe, por favor continúe con su tratamiento. Nos vamos a casa ahora. Ella hizo una ligera reverencia, enmascarando el resentimiento que hervía detrás de sus dientes. Mientras nos alejábamos, Elías susurró a mi lado. Julia, déjame explicarte. No lo miré. No malgastes tu tiempo. Ya lo sabía. Algunos fantasmas no se quedan enterrados, pero esta vez sería yo quien los acecharía. El viaje a casa en coche fue un silencio sepulcral. Elías no dejaba de mirarme de reojo mientras conducía, miradas breves y ansiosas, como si estuviera midiendo lo cerca que estaba de volver a destrozarme. Mantuve la vista fija en la ventana. Afuera, la ciudad se difuminaba en gris y cristal. Por fin, habló. Si tienes algo que decir, dije con calma, dilo ahora. Reprimirlo solo te enfermará. Y dudo que quieras otro viaje al hospital. Él dudó. Entonces, Julia, no hay nada entre Zoe y yo. Lo juro. No dije nada. Ella es solo una de cientos de empleados. Apenas la conozco. Solo nos hemos visto unas pocas veces en eventos corporativos. No volveré a hablar con ella. Lo prometo. Estaba divagando, intentando taponar una presa que ya se había roto. Tratando de arreglar con palabras algo que había sido roto por las acciones. Julia, por favor, añadió, tienes que creerme. ¿Por qué debería?, pregunté, girándome hacia él por primera vez. Sus labios se separaron, pero no tenía respuesta. Antes suplicaba por fragmentos de honestidad. Me diste mentiras envueltas en besos y manipulación. Ahora quieres fe. ¿Qué cambió? Apretó el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Dime qué hacer, dijo, con la mirada al frente. Lo haré. Cualquier cosa. Solo dime lo que necesitas para creerme. Hice una pausa. Entonces déjame trabajar en tu empresa, dije. Quiero estar en el departamento de entretenimiento. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Tú qué? Dijiste que debía confiar en ti. Pruébalo. Hazme directora. Déjame verlo todo por mí misma. Pude ver los engranajes girando en su mente. Esta no era la esposa que él recordaba. Esta no era la mujer tranquila que solía esperarlo en la mesa y fingir no notar el lápiz labial en su cuello. Esta era alguien a quien no podía controlar. Pero en lugar de dudar, Elías sonrió. No era la sonrisa burlona de un hombre que creía haber ganado, sino la expresión suave y aliviada de alguien que creía que aún tenía una oportunidad. Por supuesto, dijo. Eres mi esposa. De todos modos, la mitad de la empresa es tuya. Llamaré a recursos humanos ahora. Puedes empezar la semana que viene. Mónica, nuestra gerente con más experiencia, te enseñará cómo funciona todo, y si alguna vez necesitas algo, puedes venir directamente a mí. Lo que sea. Cogió su teléfono y empezó a marcar sin esperar respuesta. Me recosté en el asiento del copiloto y miré al cielo. Zoe no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaba que yo era un recuerdo frágil, una presa fácil. Pero ahora era su superior directo y tenía toda la intención de enseñarle lo que significaba subestimar a la mujer a la que una vez intentó reemplazar. Cuando llegamos a casa, Elías fue directo a la cocina a preparar la cena. Insistió en que descansara, pero aún así me senté a la mesa del comedor, observándolo cortar las verduras con demasiada concentración, como si cortar zanahorias en juliana pudiera evitar que sus pecados salieran a la superficie. Mientras removía la sopa en la olla, vibró mi teléfono. Era una videollamada de mis padres. No había hablado mucho con ellos desde todo,
pero sus caras sonrientes llenaban la pantalla como una brisa cálida a través de una habitación cerrada. Julia, mi mamá sonrió radiante. Mi papá la saludó desde atrás. ¿Adivina a dónde fuimos hoy? Se lanzaron a historias sobre nuevos restaurantes que probaron, discusiones tontas por estacionamiento y una tienda que vendía jabones artesanales carísimos. Escuché, sonriendo, con los ojos picando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que los oí reír así? En mi vida pasada, nunca tuve la oportunidad de despedirme. Sus voces se habían desvanecido de la noche a la mañana, borradas en un solo y horrible deslizamiento de tierra. Ni siquiera pude enterrarlos. Ahora aquí estaban hablándome, vivos. Julia, mi mamá preguntó de repente, ¿estás llorando? Sollocé rápidamente, limpiándome la cara. No, solo hace un poco de frío aquí. Vamos. Estabas diciendo algo sobre. Ah, claro, mi papá interrumpió. ¿Te acuerdas del tío Pablo, verdad? Abrió un nuevo resort en la montaña Chingan. Nos invitó a la inauguración este fin de semana. Nos vamos mañana por la tarde. Se me cortó la respiración. Montaña Chingan. Mis manos se enfriaron. Ese era el lugar. La montaña donde en mi última vida desaparecieron. Espera, dije. ¿Vas a ir allí mañana? Por supuesto, dijo mi papá alegre. Ya hemos empacado. Incluso habrá una fiesta de hogueras. Será divertido. No, dije con firmeza. No vayan. Por favor. Mi mamá frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Julia? Es una ocasión especial. Es peligroso. El clima ha sido malo. Los caminos de montaña son inestables. Mi mamá se rió. Julia, no seas tonta. Tu padre conduce, no un taxi imprudente. ¿Qué podría salir mal? Mamá, por favor, supliqué, con el corazón latiendo con fuerza. Solo cancela. Di que no te sientes bien. Diles que surgió algo ahora. Mis padres parecían preocupados. Mi mamá se inclinó más cerca de la pantalla. Julia, ¿estás bien? ¿Estás enferma? ¿Es por tu salud? No. Espera, no se trata de mí. Solo escúchame por favor. No se vayan. Mi mamá negó con la cabeza. Julia, te comportas raro. No estás durmiendo lo suficiente, ¿verdad? Apartó la mirada de la pantalla. Oh, mira. Empieza mi programa. Me tengo que ir. Ve a cuidar de tu Elías y date prisa con los nietos. De acuerdo. Y así, colgó la llamada. Me quedé paralizada varios minutos. Luego me levanté de golpe. No podía permitir que volviera a ocurrir, aunque pensaran que estaba loca. Elías salió de la cocina en ese momento con una toalla en la mano. La cena está casi lista. Oye, ¿qué pasa? No respondí. Se acercó con cuidado, quitándome la toalla de los hombros. No te has secado el pelo. Te va a doler la cabeza. Luego sacó el secador del armario y empezó a secarme el pelo él mismo. Movimientos lentos y suaves, como si percibiera la tormenta en mi interior, pero no supiera cómo detenerla. Me quedé quieta, y en ese momento de tranquilidad, tomé una decisión. Mañana por la mañana volvería a casa de mis padres. Cueste lo que cueste, evitaría que entraran en esas montañas, aunque pensaran que me había vuelto loca, porque perderlos de nuevo no era una opción. La luz del sol se filtraba por las cortinas a la mañana siguiente, demasiado cálida, demasiado brillante. Me incorporé de golpe, agarrando mi teléfono. ¡Alarma! El pánico me invadió como agua helada. ¿Por qué no sonaba la alarma? ¿Por qué Elías no me despertaba? No tenía tiempo para procesarlo. Me puse la primera ropa que vi, agarré mi bolso y salí corriendo. Paré un taxi con manos temblorosas hacia el lado este, la quinta calle en Marigold. Date prisa. El conductor miró el mapa de tráfico e hizo una mueca. Señora, eso está al otro lado de la ciudad. Tendremos suerte si llegamos en menos de una hora. Atasco a la hora del almuerzo. Pagaré el doble. Pisó el acelerador. La ciudad se arrastraba. Los coches se extendían interminablemente delante de nosotros.
Claxons resonando inútilmente. Cada semáforo en rojo parecía una cuenta atrás. Cada tic-tac del reloj era otro momento perdido. Me incliné hacia adelante, con los puños apretados. Conductor, por favor, ¿cuánto falta? Sacudió la cabeza con impotencia. Señorita, llevamos 5 minutos atascados. Ni siquiera nos hemos movido. Llamé a mi madre. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. El teléfono de mi padre se apagó. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Ya se habían ido? ¿Ya estaban en las carreteras de montaña? Abrí mi registro de llamadas y busqué a Elías. Quizás podría contactar con alguien, organizar un desvío, interceptar la ruta, pedir favores, lo que fuera. Pero cuando marqué, el número marcado estaba en otra llamada. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Miré la pantalla con incredulidad. El aire en el taxi se sentía más tenue, como si no pudiera respirar. ¿Fue así como sucedió la última vez? Incluso con todo lo que sabía, incluso con todas mis segundas oportunidades, ¿seguiría siendo demasiado tarde? ¿Era el destino realmente tan cruel? Me presioné las sienes con las palmas de las manos y cerré los ojos. No, otra vez no. Esta vez no. El coche dio una sacudida. El conductor señaló hacia adelante. Parece que la carretera se está despejando. Giró el volante bruscamente y salimos disparados. Espere. Apriétese, señorita. La llevaré allí lo más rápido que pueda. Apreté el cinturón de seguridad con el corazón latiéndome con fuerza. Pasamos autobuses lentos, bordeamos bordillos y nos saltamos los semáforos en amarillo. Cada segundo pasaba como una hora. Cada intersección era un campo de batalla. No sabía si llegaría a tiempo. Ni siquiera sabía qué diría si lo hacía. Pero una cosa sí sabía, prefería que mis padres pensaran que había perdido la cabeza antes que volver a perderlos en silencio. En cuanto el taxi se detuvo, le tiré el dinero al conductor y salté antes de que se imprimiera el recibo. No le di las gracias. No miré atrás. Simplemente subí corriendo los escalones de la entrada, crucé la verja y pasé por el jardín. El corazón me latía como un tambor en las costillas. Por favor, que me equivoque. Llegué a la puerta principal y llamé fuerte, y luego con más fuerza. Se abrió y allí estaban. Mi madre, mi padre, muy vivos. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. Las lágrimas se derramaron sin que pudiera contenerlas. Papá. Mamá. Me lancé a los brazos de mi madre, sollozando. Se tambaleó un poco, sobresaltada, pero me devolvió el abrazo. Julia, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Ni siquiera podía hablar. El alivio dolía más que el miedo. Me faltaron las palabras. Detrás de ella, oí una voz tranquila. Solo te echaba de menos. Me giré. Elías estaba allí, de pie en medio de la sala, con un delantal. Mi madre sonrió cálidamente. Tonta. Si nos echabas tanto de menos, podrías haber venido a casa más a menudo. Mi padre apareció, riendo entre dientes. Elías no fue a la oficina hoy. Insistió en venir aquí a cocinar para nosotros. Miré a Elías sin palabras. Me miró a los ojos y asintió casi imperceptiblemente. Me volví hacia mis padres. Tú. No vas a la estación de montaña. Mi padre lo descartó con un gesto. No. Pablo nos desestimó. Dijo que si Elías cocinaba, preferiría venir aquí a comer como es debido. Traerá vino más tarde. Casi se me doblan las rodillas. Eso fue todo. Eso fue el momento. La desviación del destino. El simple giro que transformó la muerte en cena. Julia, ¿estás bien?, preguntó mi madre de nuevo. Asentí, intentando tragar el nudo en la garganta. Ya estoy bien. La cena fue como algo sacado de un sueño olvidado. Mastiqué despacio, saboreando cada bocado como si fuera a desvanecerse. Mi madre no dejaba de elogiar la cocina de Elías. ¿Quién iba a saber que tenía tanto talento en la cocina? Elías sonrió tímidamente. Solo quería corresponder a la gente que Julia ama.
Mi padre se puso a despotricar sobre el yerno inútil del tío Pablo y como Elías era claramente un partido superior. Elías se sonrojó, pero no lo negó. De hecho, dijo, planeo traer a Julia a casa todos los fines de semana. Quiero cocinar para ti con regularidad. Estaban encantados. Incluso volvieron a hablar de nietos. Nombres, juguetes, medallones de oro para la buena suerte, pero apenas los oí porque todo lo que podía hacer era mirarlos, respirando con vida. Después de cenar, Elías ayudó a mi padre a armar un tablero de ajedrez mientras yo estaba sentada con mi madre viendo un viejo drama en la televisión. Entonces la pantalla parpadeó. Una alerta de noticias de última hora. Ha ocurrido un deslizamiento de tierra repentino en la montaña Xinjiang. Varios vehículos privados han quedado sepultados. Hay equipos de emergencia en el lugar. La cuchara se me cayó de la mano. Cayó ruidosamente sobre el plato. Mi madre jadeó. Dios mío, ahí es donde íbamos. El rostro de mi padre palideció. Lo es. Es el resort de Pablo. Se tambaleó, agarrándose el pecho. Papá, grité. Consigue su medicación. Mi madre corrió al botiquín. Elías ya estaba llamando a un médico privado. En cuestión de minutos, envió a alguien. Después de que el médico lo revisara y lo estabilizara, Elías ayudó a mi padre a acostarse, negándose a apartarse de su lado hasta que se durmió. Mi madre se sentó a mi lado, temblando. Julia, susurró. Gracias a Dios que viniste hoy. Si no se detuvo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. La abracé fuerte. No te preocupes, mamá. Estoy aquí. Estamos a salvo. Todos nosotros. Asintió lentamente. Y por primera vez desde que volví a esta vida, sentí que el destino finalmente me había escuchado. Después de que mi padre estuviera bien arropado en la cama, Elías y yo regresamos a la habitación de invitados. Hacía años que no pasaba la noche en casa de mis padres. No así. No en paz. Me senté al borde de la cama, escuchando el tenue murmullo de voces que venía de la sala. Mi madre seguía inquieta, probablemente intentando limpiar platos que Elías ya había lavado. Elías trajo una manta silenciosamente y la echó sobre mi regazo. Yo me quedo en el sofá, dijo, mientras buscaba una almohada. No, dije en voz baja. Hizo una pausa. O sea, puedes quedarte. Solo quédate de lado. Asintió una vez. No más. Solo una silenciosa gratitud. Entré al baño cepillándome los dientes, con los acontecimientos del día aún dando vueltas en mi mente. Cuando salí, Elías ya estaba acostado, de espaldas, con la manta hasta los hombros. Parecía una estatua, completamente inmóvil, como si temiera que moverse perturbara algo sagrado. Me acosté a su lado, de cara a la pared. No hablamos, pero el silencio no fue tajante esta vez. Fue suave, frágil y no duró. Julia, dijo en voz baja. No respondí. Tus padres están a salvo. Ya no tienes que preocuparte. Asentí contra la almohada. Lo sé. Haré que los vigilen discretamente. Nadie lo sabrá. Por si acaso. Una pausa. Prometo que los protegeré. A ustedes dos mientras viva. Su voz no era teatral. No era una disculpa empapada de culpa. Era simplemente real. Parpadeé lentamente. El techo brillaba tenuemente con la luz de la luna. Gracias por lo de hoy. La habitación volvió a calmarse. Se giró lentamente, lo justo para que su voz se acercara. Julia, susurró. Su aliento me hizo cosquillas en la nuca. Necesito decirte algo. No dije nada, pero mi cuerpo se quedó quieto. Llegaron los resultados de tu revisión. Silencio. Entonces es cáncer de estómago en etapa temprana. La habitación se quedó sin peso. Cerré los ojos. Dejé que las palabras calaran. Dejé que el dolor familiar regresara. El mismo de otra vida. Ya veo, dije simplemente. Él extendió la mano. No para abrazarme, sino solo para colocar su mano sobre la manta cerca de la mía. Me encargaré de todo, dijo con firmeza. No pasarás por esto sola. No esta vez. El médico dijo,
es tratable. Alta tasa de éxito. Contrataré al mejor equipo. No necesitas pensar en nada. Su voz tembló. No necesitas ser fuerte esta vez, Julia. Yo lo llevaré. Lo juro. Miré la pared. La luz de la luna se deslizaba suavemente por el suelo. ¿Has terminado? Dudó. Sí. De acuerdo. Me di la vuelta lejos de él. El sueño se deslizó en mis huesos lentamente como una bomba. Minutos después, sentí unos brazos envolviéndome suave, cuidadosamente, como si fuera a romperme. Y en el silencio de la noche, lo oí. Una lágrima suave y cálida contra mi hombro. Tan ruidosa, pensé. Pero no lo aparté. A la mañana siguiente, desayunamos con mis padres. Nada extravagante, solo kanji, huevos y tostadas. Pero la luz del sol daba justo en la mesa, y la risa de mi madre rebotaba entre las paredes como si perteneciera a ese lugar. Era la clase de mañana con la que alguna vez soñé desde una cama de hospital, pensando que nunca volvería a tenerla. Después de desayunar, Elías y yo nos fuimos a casa. Nos esperaba allí el médico que él había conseguido. Estaba tranquilo, nos dio información. Nos explicó el plan de tratamiento. Quimioterapia de baja intensidad para comenzar, seguida de cirugía si fuera necesario. El cáncer está en una etapa temprana. ¡Qué suerte!, dijo el médico. Lo detectaste justo a tiempo. Asentí. Elías no habló. Simplemente me sujetó la mano durante toda la consulta, tan fuerte que mis dedos palidecieron, pero no la aparté. Esa misma tarde, Hudson, el asistente de Elías, vino con carpetas y contratos. Al parecer, Elías ya había comenzado a reestructurar la empresa. No solo por conveniencia para mí. El departamento de entretenimiento ahora está completamente bajo tu control, explicó Hudson. Mónica te apoyará. El resto de las aprobaciones de la junta directiva ya están firmadas. Miré a Elías. Sonrió y me pellizcó suavemente los dedos. De ahora en adelante, tú estás al mando. Solo intervendré si me lo pides. Confío más en ti que en mí mismo. Y si alguna vez quieres toda la empresa, también es tuya, añadió con una sonrisa. Me convertiré en tu amo de casa a tiempo completo. Incluso usaré un delantal si quieres. Retiré la mano antes de que se dejara llevar demasiado. 2 semanas después, completé mi primer ciclo de tratamiento. Y, fiel a mi palabra, empecé a trabajar en la empresa. En mi primer día en la oficina, Mónica me hizo un resumen completo. A media tarde, estaba revisando informes como si lo hubiera hecho toda mi vida. Pero cuando salí al pasillo para ir al baño, oí un sollozo silencioso tras la puerta de un cubículo. ¿Quién llora?, pregunté con suavidad. Un suave sollozo, luego una pausa. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido justo para dejar ver un par de ojos asustados. Soy Julia, dije. Directora del departamento de entretenimiento. Puedes hablar conmigo. Era Alice, una actriz tímida que había sufrido acoso en silencio durante años. Lo escuché todo. Al anochecer, revisé las grabaciones de seguridad, confronté a la gerencia y redacté un plan disciplinario. El nombre de Zoe aparecía en casi todos los informes. Construyó su estrellato a base de miedo y manipulación. Así que le quité el papel principal, se lo di a Alice y le di a Zoe un papel secundario para que aprendiera lo que se sentía ser la segunda. Al día siguiente, Zoe irrumpió en la empresa, exigiendo una explicación. ¿Quién demonios te crees que eres?, gritó en el vestíbulo. Yo hice que esta empresa ganara dinero. ¿Crees que puedes tratarme como basura? Me quedé observando tranquilamente cómo se desarrollaba la escena, luego di un paso al frente y dije en voz baja, yo soy quien te degradó. Los empleados cercanos se quedaron atónitos. Zoe se quedó paralizada al verme. Oh, dijo con dulzura. Eres la esposa del jefe. Eso lo explica. Eso. Celos, quizás. No, dije, soy tu directora. Entonces saqué mi teléfono. Vamos a mostrar el video. Hudson lo mostró, Zoe regañando a los becarios, manipulando los horarios, hablando mal de sus compañeros. Su rostro se tornó de arrepentimiento. Me recosté y dije sin rodeos, esto es una empresa, no un parque infantil.
No puedes humillar a los demás y luego llorar de vergüenza. A partir de este momento, todo pasa por mí. Si no te gusta, puedes irte. Pálida, antes de que pudiera responder, entró Elías. Me saludó primero. Esposa, dijo en voz baja, ¿todo bien? Toda la oficina quedó en silencio. Incluso Zoe parecía a punto de desmayarse. Elías se giró hacia la multitud. Julia tiene plena autoridad aquí. Cualquier decisión que tome es definitiva. Si alguien tiene un problema, se ocupará conmigo. Y eso fue todo. Zoe no dijo ni una palabra más. 2 semanas después desapareció de la empresa por completo. Esa noche, Elías me preparó sopa y guardó silencio. Nada de excusas, nada de palabras vacías, solo acciones. Antes de acostarse, dejó 2 sobres en la mesita de noche. ¿Qué es esto?, pregunté. Uno es una transferencia de propiedad, dijo, todo lo que tengo es tuyo ahora. Y el otro, dudó, es un acuerdo de divorcio. Lo miré fijamente. Si quieres irte, susurró, no te lo impediré. Te lo daré todo. Trabajaré para ti el resto de mi vida de forma gratuita. Los abrí lentamente. Los papeles eran reales, firmados, fechados, y debajo de ellos había una nota, no tienes que perdonarme. Simplemente vive bien. Aunque sea sin mí. Lo miré y por primera vez desde que volví a esta vida, le creí. Me quedo con los activos, dije, y tú seguirás siendo el CEO. Parpadeó, confundido. No te vas. Finalmente lo hago. ¿A dónde? Sonreí. A Florencia, a Roma, quizás a Venecia, para finalmente ver el arte que me perdí la primera vez. Lo miré con calma. Ya no soy tu esposa, Elías. Solo soy alguien que ha terminado de esperar a ser salvada. Él no rogó. Él no lloró. Simplemente asintió, porque esta vez sabía que no debía aferrarse a algo que en realidad nunca le perteneció.